Bien, San Lucas capítulo 4, a partir del verso 13, y con el respaldo de Levítico capítulo 25. Bien, hay una expresión, es una de las primeras expresiones, de las primeras enseñanzas que da el Señor Jesús. Sí, toda la vida del Señor Jesús, toda la enseñanza del Señor Jesús, particularmente esta, tiene una connotación que yo diría que está vigente. Esto es, yo me puedo inspirar en el Señor Jesús interactuando con alguna persona. Yo veo una historia donde el Señor Jesús fue con un paralítico y habla con el paralítico y me inspira. Y bien, bueno, pero yo no soy paralítico, ok, ahí se queda. Son enseñanzas. Pero hay enseñanzas que yo considero que son permanentes, que es el trato de Dios para con los hombres y que de alguna forma están vigentes aún en nuestro tiempo. ¿Sí? Una de ellas yo la encuentro en San Lucas capítulo 4, se los voy a leer. Dice: cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Referencia: el Señor Jesús, previo a iniciar su ministerio, previo a iniciar su vida pública, ya en la obra que Dios le encarga, dice que se apartó y de alguna forma estuvo en una condición de ayuno, en una construcción espiritual, de algunos 40 días en el desierto, donde fue tentado. Bueno, después de ese periodo, después de ese momento, ¿sí? Después de ser tentado, ahí mismo en el capítulo 4 viene, ¿sí? Dice que ya, continúa, dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, sí, el año agradable del Señor. Va de nuevo, el Señor Jesús está en la sinagoga, si quiere déjalo ahí, sí, y da esta enseñanza. Se levanta, abre el libro del profeta, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Haciendo referencia a que era el hijo del carpintero. Bien, esa expresión, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, es una escritura, una profecía, una promesa que se había escrito muchos siglos atrás, ¿sí? El profeta Isaías. Y el Señor Jesús la lee y le dice: hoy se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? ¿Sí? Porque eso es lo que yo les decía, eso está vigente. Eso está vigente. La prédica del año agradable. Bien, algunos puntos que me gustaría resaltar de esa expresión. Primero, Jesús enseñaba en las sinagogas. Sí, la sinagoga era un lugar de reunión y era un lugar de enseñanza. Jesús, una de las facetas era ser maestro. Y es algo que no debemos de pasar por alto. Jesús como un maestro, esto es alguien a quien le aprendemos. Hay una codependencia. A veces dicen, ¿qué es primero? No hay alumnos si no hay maestro, y no hay maestro si no hay alumno. Si yo no tengo alumnos, yo no soy maestro. Tal vez alguien que tiene la intención, pero me convierto en maestro cuando encuentro al alumno y el alumno se da el aprendizaje. Si no se da el aprendizaje, no. Para decir que Jesús es maestro, debiéramos tener aprendizaje, darse aprendizaje. Y bueno, en ese sentido es algo que tenemos que ver siempre a Jesús como un maestro. Bueno, da lectura. Esa primera expresión: me ha ungido para dar buenas nuevas. Otras traducciones dice evangelizar a los pobres, pero Jesús vino a dar buenas noticias. ¿Sí? La buena noticia no siempre es agradable. Va de nuevo. Jesús vino a dar buenas noticias. Son buenas noticias. El asunto es que esas buenas noticias de pronto no se perciben como buenas. Y eso es de lo que hay que hablar. ¿A qué me refiero? Imagínate que el Señor Jesús llega y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es una buena noticia. Sin embargo, si yo no estoy acostumbrado a esa información, si yo no estoy acostumbrado a ese mensaje, si de pronto me choca porque va en contra de mi manera de creer, eso no va a sonar una buena noticia. ¿Sí? Sin embargo, Jesús viene a dar buenas noticias. La palabra de Dios está llena de buenas noticias. Le preguntaban al maestro Kung Fu Panda:
llegan y le dicen, maestro, traigo malas noticias. Y él dice, no hay malas noticias, hay noticias. Hay noticias, buena o mala. Llega alguien y dice, es que subió el dólar, es trágico. ¿Por qué no vende dólares? Si vendieras dólares, tal vez no estarías afligido. Bueno, la palabra de Dios tiene buenas noticias y tenemos que verlo como una buena noticia, aunque me confronte. El Señor Jesús dice, oye, ¿por qué lo querían apedrear? En diferentes ocasiones se juntaban contra él. En este mismo pasaje dice que lo sacaron más adelante, que lo sacaron a empujones. Oye, ¿por qué? Si estaba dando buenas noticias. Porque hay buenas noticias que de pronto confrontan. Y de pronto me ponen en esa situación de no es agradable. No significa que no sea una buena noticia. Significa que de pronto cayó y vino y tocó el área que me dolía, ¿no? Es el que se lastima, el que se rompe la pierna y va al médico. Tiene buenas intenciones, quiere enderezar lo torcido, quiere corregir, pero me duele, no me toques. Pero es necesario. Jesús vino y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Y ahora dice, buenas nuevas, y empieza esa expresión, a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Y ahí pudiéramos hacer una segmentación y decir, espérame, yo no soy pobre porque tengo una solvencia, porque he sido trabajador. Y yo creo que nunca debiéramos desconocer nuestra condición de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, no tiene que ver solo, y en la Biblia nos lo enseña, no tiene que ver solo con lo económico, tiene que ver con reconocer una necesidad. El pobre tiene una característica, se reconoce pobre o se reconoce necesitado. Mientras nosotros nos reconozcamos necesitados, entonces tenemos posibilidad de salir adelante. El día que yo considere que no necesito, tal vez ya me perdí. Siempre vamos a necesitar de la compañía de alguien, del abrazo de alguien, del consejo de alguien, de la intervención, del compañerismo, de la palabra de Dios. Y esa expresión, vengo a dar buenas noticias a los pobres. Esto es, vengo a darle una noticia al que sienta que necesita. El que no siente que necesite, está perdido. Y bueno, en ese sentido yo les diría, siempre vamos a estar necesitados y siempre vernos como necesitados. ¿Sí? Porque el necesitado busca. Te vas a topar a gentes que están en condición de pobreza económica, pero que no se sienten pobres. Y oye, espérame, ¿por qué no haces? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué? Oye, me desespera la gente que deja solicitud de empleo a las 12 del día. Me desespera el que pregunta por un trabajo a las 12. Espérame, a las 6 de la mañana te levantas y a las 7 ya estás dejando tu primer solicitud de empleo. Porque sientes que necesitas. Y eso es la diferencia, pero esa expresión, vengo a dar buenas noticias a los pobres, vengo a dar buenas noticias al que se siente y se reconoce pobre. De tal forma que siempre podemos decir, tengo necesidad de Dios. Bienaventurados, dice la expresión, los pobres de espíritu. No es porque no tengan, es porque necesitan, porque se reconocen que todos los días, una expresión del libro de los Salmos dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto es, Dios renueva la misericordia cada mañana. ¿Quién la aprovecha? Dicen los abuelos, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Quién la aprovecha? El que reconoce, el que quiere, el que busca. ¿Sí? Otra expresión dice sanar a los quebrantados de corazón. Porque algo que hizo el Señor Jesús fue intervenir en el corazón. Ahorita mencionábamos, la gran tragedia no es lo que ocurre en el exterior, la gran tragedia es lo que ocurre en nuestro interior. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo percibimos? Y para aquí en el mundo es un drama continuo. Porque no ha sido sanado del corazón. El Señor Jesús vino a sanar, dice la expresión, los quebrantados del corazón. Le llaman la enfermedad del siglo XXI. Las nuevas enfermedades, las depresiones, las angustias, las tristezas, toda la inquietud. ¿Cómo lo curas? ¿Qué medicamento hay? Sí, hay algunos que te ayudan a distraerte, pero espérame, realmente la sanidad del corazón, no hay medicamento, porque tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con la esperanza. Jesús vino a traer esperanza. ¿Qué es la esperanza? La sensación de que va a haber un buen resultado. Independientemente de lo que estés viendo, va a haber un buen resultado. El Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, y luego hace mención, predicar el año agradable. De pronto ese predicar el año agradable no nos suena porque estamos en otra cultura. Nosotros somos mexicanos, tenemos otra cultura. Cuando el Señor Jesús dijo, vengo a predicar el año agradable, al pueblo que lo estaba oyendo en la sinagoga les cayó así como que, sí, es como si dijéramos, fiesta en Reynosa. ¿Cuál fiesta? Hay muchos tipos de fiesta. Dijeran, 16 de septiembre, no hay clases. No hay clases. Puente, ¿no? Que los mexicanos decimos, el puente. El decir es como un puente. Si tú dices un puente en Estados Unidos, van a imaginar una carretera, algo que une. Pero si tú dices, no, hombre, es puente en México,
No sé, yo me imagino que si estuvieras en China o en otro país y le dijeran, es que va a haber puente. La gente no sonríe, pero dile a un mexicano, es que tenemos puente. Claro. Ven, o sea, una expresión, bueno, cuando el Señor Jesús les dice predicar el año agradable, les cayó el 20, porque el Señor Jesús está haciendo referencia a una ley, en un buen sentido, cuando hablamos de leyes de Dios, son enseñanzas, instrucciones y orientaciones. ¿Sí? Una ley que Dios había dejado a través del profeta Moisés en Levítico, capítulo 25. ¿Sí? Levítico capítulo 25, se lo cito así muy por encima, dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, es el Dios que hablaba desde la montaña, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, cuando tomes posesión de la tierra que yo te doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y viene una serie de leyes, porque decían, esa ley, digo, hay que leerlo, yo les diría que lo leyeran en su casa, predicar el año agradable hablaba de que durante 6 años podían sembrar la tierra, pero el 7º año no podían sembrar la tierra, tenían que dejarla reposar. En ese entonces, hoy sabemos, hoy tenemos agrónomos, hoy tenemos gente dedicada que dice, no es necesario que la tierra repose, lo que le llaman pasar un ciclo vegetativo, ¿sí? El nombre que utilizan es barbecho. Cada cierto tiempo hacen un barbecho, dejan reposar la tierra para que la tierra reponga los nutrientes y reponga la composición química. De otra manera va perdiendo la capacidad de buenos frutos, pero cada 7 años se deja pasar y oye, dio muy buenos frutos. Hoy lo sabemos, hoy hay microscopios y hoy hay... En ese entonces no. Imagínate lo que les sonó decirles 6 años siembras y el 7 año no vas a sembrar. Espérame, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí? Te estoy diciendo algo que es bueno, que es una disciplina, que es necesaria y que va a tener buenas consecuencias. El Señor Jesús dice, no vas a sembrar la tierra, vas a dejar descansar la tierra. Y les dice, ¿por qué? Porque la tierra es de Dios. Y en ese concepto del año agradable había varias enseñanzas. Primero, el descanso de la tierra, que iba a tener consecuencias positivas para la tierra. Déjala descansar para que después te siga dando. Pero no les dice, simplemente deja descansar la tierra. ¿Sí? Y uno de los motivos dice, primero, el reconocimiento que la tierra es de Dios. Levítico 25:23 dice, la tierra, porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y extranjeros para contigo. La tierra no es de nosotros, no nos la vamos a llevar. Los grandes faraones eran enterrados con una serie de propiedades que hoy están en los museos, no se las llevaban. Cuando decían, vas a dejar reposar, tienes que entender que la tierra no es tuya, tienes que vaya, el desapego. En medida que te afianzas a lo material, algo estás soltando, abrazaste lo material y soltaste a tu familia, o soltaste tal vez lo importante. En el año agradable se enseñaba no solo la importancia de los nutrientes de la tierra, sino también tenía que ver con el desapego, tenía que ver con el reconocimiento de que la tierra era de Dios. Y más importante, tenía que ver con la confianza en Dios. En el año agradable decía, mira, tú el 7º año no vas a sembrar, pero yo el 6º año te voy a dar más. ¿Sí? Levítico capítulo 25 le dice, y si os dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? Verso 25-20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger frutos. Verso 21. Entonces yo enviaré mi bendición al año 6º y ella hará que haya fruto por 3 años. Tenían una promesa. No siempre es el año 7. Y el año 6º vas a ver que va a haber suficiente para ti. Para el año 6º y para el año 7º. Vas a ver. Pero no estás viendo. Pero vas a ver, pero no estoy viendo. Eso se le llama confianza en Dios. Dependencia de Dios. ¿Sí? Eso era el año agradable. Eso era el año agradable. Un año en el que tenías que confiar en Dios. Un año en que dependías de Dios. Un año que eras ejercitado en fe. Y a ellos les cayó. También cada 7 años, cada 7 periodos, esto era 7, cada 7 periodos venía el gran jubileo. Probablemente esa expresión la hayan escuchado alguna vez. El gran jubileo. El gran jubileo además era un año en el que tenías que perdonar las deudas. Tal vez no es una buena noticia para el que tiene deudores, pero para el que es deudor, cada padre, ya no vas a deber, se acabó. ¿Por qué? Porque había una práctica donde de pronto las deudas se heredaban. Entonces, yo no tomé malas decisiones, yo me he esforzado, yo he trabajado, pero yo tengo deudas, consecuencia de lo que hicieron mis padres. Y Dios pone una ley que dice, no más, los hijos no tienen por qué heredar las deudas
Y aquí es donde los hábitos, las costumbres, las formas que lastiman, no tienen por qué heredarlos. Ese es el año agradable, un año que vuelves a iniciar. Y la gente esperaba el año agradable. También en el año agradable había una ley que decía que todas las propiedades se tenían que devolver. Yo compré el rancho era de don Justino, porque don Justino se endeudó conmigo, don Justino me lo pagó con el rancho, pero al año 49, al año 50, le tenías que devolver el rancho, la propiedad, a la gente. Eso decía Levítico 25, por eso le decía, hay que darle una lectura. ¿Sí? Leída. Una leída. El año 50 será de gran jubileo. Este año volveréis cada uno vuestras posesiones. Entonces tienes que devolver. Y entonces tenías la oportunidad de volver a comenzar. La oportunidad de empezar de nuevo. La oportunidad de que, bueno, pues estoy en una situación de necesidad, de miseria. Mi abuelo tuvo rancho, pero lo vendió. Mis padres tuvieron, pero yo, bueno, volvían. Entonces tenías la oportunidad de volver a empezar. Los que eran esclavos, porque existía la práctica de, pues, si te endeudabas, te volvías esclavo tú mismo. En el año 50 volvías a recuperar tu libertad, ¿sí? Y entonces tenía mucho sentido. Cuando le dijo, hey, en San Lucas 4, ¿qué le dice? Predicar el año agradable. Ya sé de qué estás hablando. Estás hablando que sea de alguna forma perdonada mi deuda, de que pueda empezar de nuevo, de que vuelve la esperanza. Y en un sentido, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Hay quien lo ve solamente como alguien que hace milagros y me saca de mi situación permanente, pero el año agradable era la oportunidad de volver a iniciar, la oportunidad de volver a construir, la oportunidad de recuperar todo lo que se había perdido. Tal vez por malas decisiones o tal vez por las decisiones equivocadas de alguien más. Pero era la oportunidad de empezar de nuevo. Una vez que nos hemos acercado a Dios, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Una vez que tenemos una relación con Dios, pues decir, estoy en el año agradable. Estoy en el año agradable. Siempre estoy en el año agradable. El Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Es una escritura que está permanente entre nosotros. Hoy estamos en el año agradable. No todos lo ven, tal vez no. No todos lo aprovechan, tal vez no, pero estamos en el año agradable. ¿Cómo nos movemos, decíamos ahorita? Por fe, confiando, por dependencia, ¿sí? Sin apegarme a la tierra. La parte complicada es la de devolver. Tengo que devolver lo que no es mío. Tengo que devolver de lo que me apropié, porque tal vez en el proceso de la vida me apropié de cosas, me adueñé de cosas, tengo costumbres, tengo hábitos, tengo forma de vida, que tal vez no inicié con ellas. Yo puedo decir, ninguno nació con miedo. No nacimos con miedo, nacimos con dependencia de nuestros padres. Nadie nació teniéndole miedo al closet o teniéndole miedo a la oscuridad. Un bebé observa, le apaga la luz y lo duermes y se queda. Pero nos apropiamos del miedo a la oscuridad, nos apropiamos de miedos. Es el año de devolverlos. No, hombre, yo no quiero. O de pronto nos hemos apropiado tal vez en el proceso de lastimamos a alguien, herimos a alguien, nos quedamos con los abrazos que no nos pertenecían. Y hay que devolverlos. El año del gran jubileo. Por eso cuando le dices el año del gran jubileo, ¿a quién esperaba? Y esperaba el momento. Ya no hay que esperar. A partir de la llegada del Señor Jesús, a partir de la visita del Señor Jesús, él no fue accidente. Él da esta lectura y dice, espérame, esto es un borrón y cuenta nueva. Estamos en el año agradable. Estamos en esa posición. Por eso denle una lectura de lo que significaba Levítico 25 para la gente. ¿Y qué significa? Hay que contextualizarlo en nuestra realidad, siglo XXI, siglo 2016, ¿qué significa? Yo diría, en una contextualización, hay que dejar descansar de pronto la tierra, hay que aprender a cumplir con jornada de trabajo, por supuesto, hay que cumplir, hay que ser esforzados, pero no afanados, ¿sí? En ese proceso de esfuerzo hay que confiar en Dios, y hice lo que debía hacer, y lo demás le corresponde a Dios. No tener apego por lo material, ser responsables en lo material, pero no apego por lo material, ¿sí? Hay que devolver de pronto, hay que aprender a perdonar, sí, va más allá de lo económico, hay compromisos que hay que cumplir, pero hay que aprender a perdonar, a pasar por alto, sí, eso era el año agradable, porque también en medida de eso nos vamos a recibir perdón, sí. Digo, hay gente que no te va a pagar, porque no te va a pagar esto, hay gente que te ha afectado y gente que nunca te va a pedir perdón, no necesita, tú lo perdonas, sí. Eso es el año agradable. Y cuando haces eso, hombre, estás bien.
he venido, dijo el Señor, a predicar el año agradable. Hoy se ha cumplido esa escritura. Y esa escritura sigue vigente. Con el tiempo, los hebreos, los judíos se la ingeniaron para no cumplir esa ley. Se la ingeniaron cuando se iba a llegar al año 49, cuando se iba al año 50, y que tienen que devolver la tierra, se la traspasaban a alguien más y decían, no, espérame, pues es que vuelve a iniciar otra vez porque ya no es mía, ¿verdad? Yo te la iba a devolver, pero se la ingeniaron como cualquiera. Lo hace. Es lo malo, lo hacen, ¿no? Los bancos a veces traspasan deudas y cosas así, pero nuestra realidad es diferente. No me la voy a ingeniar para no devolverle a mi familia lo que le pertenece, mi tiempo. Yo les pertenezco a mi familia, usted le pertenece a su familia, ¿sí? Usted le pertenece. El tiempo con los hijos, el tiempo con la esposa, usted le pertenece a Dios. A veces dice, Señor, te entrego mi vida. ¿Y qué parte de tu vida le entregas? ¿En qué momento tienes ese acercamiento, esa comunión con Dios, esa búsqueda de Dios? Le perteneces, pero no estás con Él. ¿Cómo funcionaría? Yo le pertenezco a Juan y si no estoy con Juan, no le agrada. Le pertenezco a Dios y pasas tiempo con Dios, vas, lo buscas, hablas con Él. Es decir, ¿qué es el año agradable? Le devolvemos lo que le corresponde a cada quien y nos devolvemos a Dios. Y si no devolvemos a Dios, si somos posesión de Dios, nada puede salir mal. Es una expresión muy hermosa la que viene en Lucas cuando nos cae en el contexto. Es decir, año agradable. Estamos en el año agradable. ¿Por qué las caras largas? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la depresión? Si hay guerras, pues claro que hay guerras. Si hay balazos, pues claro que hay. También había. No ha dejado de ser el año agradable. El año que recupero. Voy a recuperar lo que me quitaron en estos 49, 50 años. Voy a recuperar lo perdido. Se me va a devolver. Está obligado a devolver. ¿Sí? Los bancos, bueno, eso es otra historia. Pero en lo que tiene que ver con lo espiritual, que finalmente es lo que trasciende, regresa. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando leen la historia, los animales que continúan leyéndola, van a ver que la gente no lo recibió bien, sacaron empujones al Señor Jesús después de eso. Porque hay quien no quiere el año agradable, hay quien no quiere devolver, hay quien no quiere perdonar. Que no sea nuestro caso, que no sea nuestra posición. Estamos en el año agradable, y si estamos en el año agradable, estamos bien. Esperabas toda una vida para vivir un año agradable. Se vivía un año agradable en toda una vida. Es lo más que puede alcanzar una persona. Hoy nosotros, hombre, cada día, cada año podemos experimentar ese año agradable. Ellos esperaban 49 años, nosotros tienes que esperar nada. Dice la expresión, cerca está la palabra. Si confesares con tu boca en el corazón, entonces será. De tal forma que está vigente. Una expresión de Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a recuperar por nosotros, a recuperar para nosotros lo que se había perdido. Cualquier cosa que sea nuestra, que nos pertenezca por derecho, ¿sí? Dios vino a recuperarlo. Consideración. Año agradable. Gracias. Dale, en una oportunidad, Levítico 25, lo que significaba.